Rosenkopf, que es sinónimo de esa expresión. ¿Cómo anda, Mirá, Ruso? lo más bien, vos sabés que me trajeron, pasé por Garibaldi, ahí donde están tirando abajo la casa donde vivían los viejos en el 28, y ese es el barrio donde campeaba por sus respetos el negro Varela. Claro. ¿A quién le Que andaba, dedicaste, a quién le dedicaste y el claro, libro? quien andaba en carretilla, que la había obtenido después de llenar una cancha de bocha con chilla, se había desfondado, se la dejaron y vivía en un tartagal. Y el negro era un personaje en el barrio, entonces tenía lenguaje propio, filosofía propia. Y entonces tenía la costumbre a la tarde seguir con la calle Retis, le decía el Chevrolet. Entonces, él no sabe aún hoy, que ya no está, que su expresión, su brindis, es el título de la pantalla y del libro, porque Claro. al atardecer iba al boliche, acordonaba, me decía, cuídame la botija que no tiene seguro. Entraba al boliche y don Dalmiro le decía, llegó Varela a servir una leche, bebida blanca, ni Dios permita. Entonces le servía un vino de esos que forman comba, que uno orgullosamente, el vino suelto de aquellos tiempos, que suponía tenía borra. No, era que lo habían aguado y para darle cuerpo le echaban polvo de tiza. ¡Polvo de Ay, tiza! Y por eso salías escritor. Y creo que el negro la pasó no, también. el negro levantaba la copa, el primer sorbo pa'l cutis, y después entraba en trance y decía lo que a ningún Borbón se le hubiera ocurrido sintetizar. Por en un ejemplo, brindis. Ruso. Que nunca falte. Que nunca falte, y eso, esa frase, ¿no? Acuñada en la memoria y seguramente en el corazón, ameritó un espacio que supongo habrá significado una experiencia interesantísima en lo personal, ¿no? Sí, seguro. Fue formidable, digamos. 4 años estuvimos en el aire con ese programa, en un tipo de entrevistas donde estaba como al mostrador, ¿viste? Además, culminaba con el brindis, con el vinacho, ¿no? Entonces desfilaba, el objetivo era que los invitados o los participantes narraran esas pequeñas historias que generalmente se guardan y se cuentan de sobremesa, como Walter Tournier contando, porque en otro lado no lo ves, contando en una de las entrevistas, él llevaba a los tatitos a proyectar a las escuelas. Entonces una vuelta cuenta ahí que llegó, después lo rodearon los chiquilines, un enjambre, la directora, la maestra, van saliendo y ahí sale el más tímido de los niños, se adelanta y le dice, señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, le dice Walter. Dice, ¿qué le da de comer a los tatitos? Sí, Entonces, esa cosa pequeña es como cuando Sereñi, ahí en la mesa, él estudió astronomía en una universidad en México, de Guillermo Haro, famoso en su especialidad. Y le pregunté, ¿y a qué había ido a esa universidad? Y Sereñi me dice, me manda al ejército, era capitán entonces, me dice, a estudiar las estrellas para fijar un punto en el cielo, en la Tierra. A estudiar las estrellas para fijar un punto en la Tierra. Me pareció además una síntesis tan poética y tan sugerente. Bueno, y así todos los que iban desfilando por ahí, hasta cuestiones muy dolorosas. Estaba Javier Miranda, padre desaparecido, Gerardo Beleguer, padre desaparecido. Y sobre el final, hablando sobre el tema, cierra Gerardo, el padre de él había jugado al fútbol conmigo, el ruso Beleguer, al fútbol y a otras cosas. Y dice, yo lo único que quiero saber es si a mi padre lo enterraron vivo o muerto. Entonces te encontrabas con cosas así. Nada, y era matizado, porque cuando llega Pelufo y Jorge Drexler, y son 2 doctores, son médicos. Tenemos
el antecedente de Chalar y de Castillo. Hay varios. Claro. Y además Jorge trajo la guitarra, así que los anuncié cuando iban a hacer un tema juntos por primera vez. Y de pronto Dresler en esas memorias cuenta algo que es poco sabido, que lo tienen a nivel familiar y lo cuenta ahí. El padre había huido con otras familias judías desde Alemania cuando arrancó el nazismo. En un barco, andaba en medio a la deriva, llegaron al puerto de Montevideo, no los dejaron desembarcar, pero en eso había un congreso de médicos en Montevideo con delegaciones extranjeras, y uno de los médicos, enterado, sube a bordo, habla con los responsables y le dice: ustedes para llegar acá tienen que desembarcar en Chile, y ahí no tienen dificultad y cada cual toma su camino. Entonces Jorge dice: ¿sabes quién era ese médico? Salvador Allende. Claro. Vos te das cuenta, todo el mundo te tiraba historias que era una cosa... Bueno, y por ahí pasó Galeano y Mario Benedetti, China Zorrilla. Andó a desentrañar cómo China pudo ser anunciada, pero además por un cura párroco, como una destacada bailarina del Folies Bergère. Ah, bueno. Toma nota. Todo eso está en este libro editado por Planeta, al que pueden acceder ustedes. Random House. Random House, gracias. Perdón por la precisión. Todavía la muchachada, Julián y toda la muchachada de Random se va a enojar. Que nunca falte. Que recopila, Exactamente. parte de estas entrevistas que durante 10 años hicieron en este programa Que Nunca Falte de TV Ciudad. Exacto. Bueno, y hubo un Que Nunca Falte, un brindis después de la película con el Chino Darín, con su padre Ricardo, con Álvaro Bresner. Eso fue un corte de la película, no estaba terminada, antes de llevarla a París para arreglarle color y sonido. Nos avisan sobre el pucho de que en una alfabeta, en un cine, se iba a proyectar para que la viéramos. Claro. Entonces ahí fuimos a dar, había 10, 15 personas en la platea. Bueno, estaba Álvaro, yo estaba sentado al lado de Álvaro. Y eran como 2 horas de película. 2 horas aproximadamente demoraba. Yo siento mucho porque ese celular que está sonando Está sonando un celular en piso. discretamente, yo lo había puesto, me había sacado la campera con el celular. Todos nos miramos. ¿Quién fue? Calculando. El propio Mauricio. Así que el que está llamando, mejor sintonice este canal Ahí está. y le contesto. ¿Qué tipo de emociones experimentó cuando vio por primera vez este trabajo? Es medio indescriptible porque no tengo referencia antecedente. Al Pepe le pasó lo mismo porque después me llamó por teléfono, él y Lucía, que era fuerte. Es decir, digamos, estar sentado en la platea y que alguien esté haciendo de vos, y alguien haciendo de Pepe, y alguien haciendo de Ñato, y que estén contando aquella peripecia, como diría el Macho Gutiérrez, el quiñerero del barrio, que trabucaba las cosas. Habíamos vivido una perfecta odalisca. Claro. Entonces, te tocaba, pero a la gente que estaba ahí, cuando se terminó, junto con los aplausos, estaban lagrimeando. Aunque termina, digamos, para aclarar un poco, termina bien al muchacho, no lo matan al final, ¿viste? Y terminando una entrevista hablando de... Pero eso. hay otros que sí, porque de los rehenes, el Nepo murió en el calabozo y los enloquecieron. Y ¿Te reconociste en la película, Mauricio? O sea, ¿pudiste disfrutarla desde el lugar de espectador o inmediatamente transferías todo lo vivido? Nunca me vi tan pintún. Bueno, bien. Ahí El personaje lo hace un el Chino acierto de Darín, casting. ¿no? Mira, bueno, no, lo que pasa es que es un plantel de actores excepcional, porque el español, el premio Goya que hace de Pepe, es un actor de premio Goya, Antonio de la Torre. Tort es un actor formidable que acá
destacado. ¿Qué hace de Guido? Y el chino. Estaba él, estaba su señora, la actriz, la de La Casa de Papel, y estaban los padres. Entonces termina la película, él atraviesa la platea, viene hasta donde estoy, nos damos un abrazo, estaba emocionado él, y te quiero presentar a mis padres. Entonces, y ahí salimos y estaba Ricardo Darín y la señora. Entonces, era el momento de cortar con algo, ¿viste? Como, claro. Entonces le digo, ¿te das cuenta vos? Me mandas un chino y te devolvemos un ruso. Entonces eso quebró. Hay algo que, a ver, quien leyó el libro, donde se basa esta historia, esta película, más o menos se pudo haber pintado un panorama de aquello que les tocó vivir. ¿Lo refleja bien la película? ¿La película refleja bien aquello que les tocó vivir? La película, de un punto de vista, digo, me desdoblo de la parte emocional, me parece que es una formidable película. Además me alegró coincidir con el director del Festival de Venecia, que hizo un comentario similar cuando anunció que se estrenaba ahí la película. Tiene ritmo, tiene intensidad, tiene respeto, pero sobre todo tiene una filosofía afín con el texto original, con el de Memorias del Calabozo. Digamos, yo seguí paso a paso todo su trabajo, donde lo que se buscaba era una especie de canto a la vida, un canto a la libertad en momentos en que no tenía ni vida ni libertad, y cómo seguías prendiéndote a eso como la hiedra al muro. Y respetuosa. Además, cuando el libro lo escribimos, estábamos bajo tierra en Paso de los Toros, unas catacumbas, teníamos 1,80 m de largo, no veías el sol, no veías el aire, porque no tenía ventilación. 1,80 por 60 centímetros, imagínate. No podías hacer ni flexiones. Y hablábamos con el nieto y con el Pepe, habíamos reventado el Morse a golpe de nudillo a través del muro. Y una de las cosas dos cosas nos juramentamos. La primera, cuál era nuestra función política en ese momento. Y los tres los resumimos en una sola palabra: resistir. Que nadie se cortara la vena, nada, resistir. Y el acuerdo con el nieto fue, si alguno de los dos salía en libertad en algún momento y en condiciones, lo que estaba bastante cuestionado, iba a dar testimonio de esta historia. Fíjate que salimos en el 85, caímos en el 72. Fíjate, fuimos a dar a conventuales, yo no tenía dónde ir, digamos, poco menos que me dice franciscano ahí. Además fue formidable, porque hace 2 años pasé por ahí rumbo a Gado, a ver qué había. A hacer la inspección. Seguro. Y sale un cura y me dice, ruso, y en medio de canelones nos damos un abrazo. Acordate que el primer asado que comiste cuando saliste, te lo hice yo acá. Fue en los conventuales. Ruso, ¿cómo fue ver 12 años o más de 12 años en 2 horas? Y bueno, se acumulan tantas asociaciones, pero te quiero decir el remate. El libro es un libro de testimonio. Ahí no hay ni un reproche ni una queja a nadie. Eso forma parte de la ley del juego. No hay un nombre propio, no hay una demanda. Eso corre por otra vía, digamos. Es decir, digamos, cuando haces teatro no estás haciendo, remontando momentos. Claro. Entonces, ese respeto lo tiene, y eso lo hace Brezhnev con una mano formidable. Yo había visto la de Onetti, había visto Mr. Kaplan. Muy bueno. Mal día para pescar era la otra, que era de Jacob, y el otro, un cuento de Onetti. Y bueno, ver la película te impacta porque ves un montón de cosas. ¿Pero reconoces esa catacumba que hoy describías recién? ¿La reconoces? Digo, si bien es una
puesta en escena. Mirá, No, ¿te es llevó a otra, ese lugar? pero es válida. Por eso, pero es válida. ¿Te llevó a ese lugar? Esos calabozos son de Pamplona, está filmado en Pamplona. Claro. Entonces, no, el mío yo lo fui a ver después que me invitaron, después que salí, y ya lo habían tirado abajo, hundido. No, no era comparable con nada aquello. Digo, no tenías espacio para filmar nada. Claro, claro. Y bueno, y las sensaciones que tenés se te acumulan porque saltan todas las neuronas, cada cual con su asociación. Entonces, ver a los viejos ahí que me visitan con mi hija del otro lado de la reja y hay un incidente. El incidente es que mi padre protesta porque que fue real. Yo vine a mirar a mi hijo, ¿dónde está mi hijo? Él no es mi hijo. No. La visita duraba 10 minutos para explicarle que yo era yo. Claro. Entonces, ves todas esas cosas que van saltando ahí, y además la música. Esta mujer, Silvia Pérez Cruz, es formidable. Sí, una muy buena actriz y cantante, aparte. Actúa, sí. Además, ahí hay y además se cierra sobre los titulares con un poema mío, Canero, que ella musicalizó y lo canta como los dioses, y que es un poema, La Utopía, que dice: ¿dónde está tu pájaro, plumita? Mi pájaro es un sueño, se ha volado. Volverá, nunca se va. Vuela y permanece, como vuela y permanece todo lo soñado. Russo, que nunca falte, ¿eh? Que nunca falten ustedes para el estreno. Vamos arriba, sí, en el estreno, ni que hablar, vamos a estar. Esta era una nota que venía ya desde hace tiempo anunciándose. Hubo otros directores que incluso decían que iban a llevar Memoria del Calabozo al cine. Y bueno, finalmente ocurrió de la mano del uruguayo Álvaro Bresner. Así que, bueno, un placer de haber tenido esta oportunidad de charlar con Mauricio. El tráiler impacta, da ganas de ver la película, pero después de charlar con Mauricio uno tiene mucho más avidez por ver la película y, por qué no, con el paso de algunos años, volver a leer el libro de Memorias del Calabozo. Muchas gracias, y Mauricio. Además ahora también leer Que Nunca Falte, ¿no? Para rememorar estas entrevistas que hizo al cabo de una década trabajando en el programa de editado por Aguilar. No, sí. Ahora sí, ahora